textos a la mano? Sí. Sí. Ahí estamos. Ahora sí, amados hermanos, perdonen el atraso, pero sigo aprendiendo, ¿verdad? Esto. Bueno, vamos a la clase número 4, amados hermanos. Espero que hayan leído, como siempre, la pregunta de siempre, ¿verdad? Que leyeron los textos, leyeron el capítulo 1, ya se lo deberían de poder de memoria, el capítulo 1, ¿verdad? Ya llevan 4 semanas, ya se lo tienen que aprender. Ya llevan 10 hermanos, no se ponen en cuenta. Pero comenzamos, ¿verdad? La clase de este día, vamos a la clase número 4. Les recuerdo que si alguien quiere consultar lo que ya vimos, pues lo puede ver en YouTube. Le cortamos los espacios cuando nos tardamos en contestar o algo, ¿verdad? Pero ahí está completa la clase. Vamos a comenzar los textos que vamos a ver ahora. Es desde Juan capítulo 1, desde el 19, vamos a leer hasta el 22. No, vamos a leer hasta el 28, es lo que vamos a tener ahora. Así es que lo vamos a leer desde el principio para que tengamos una idea de lo que vamos a ir aprendiendo ahora. Así es que, amor, ayúdanos por favor con la lectura. Juan capítulo 1 del versículo 19 en adelante. Amén. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué? Denos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara y al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ok, quiero que se hagan la idea de lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos ante el momento cuando Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista ya estaba en apogeo. Juan el Bautista había impactado a toda la gente, a toda Jerusalén, a toda Judea, perdón, y salían las personas a escucharlo. Salían todas las personas a escuchar a alguien después de, como vimos la otra vez, de que 400 años que Dios había callado. No se había levantado durante todo ese tiempo una persona que hablara de la manera que Juan el Bautista lo hacía. Así es que Juan estaba hablando y Juan llamaba al arrepentimiento. Ese era el llamado de Juan. Y entonces el pueblo estaba impactado. El pueblo esperaba ya al Mesías. Eso era el pensamiento siempre del judío. El Mesías va a venir. Y entonces habían ya profecías de cómo poder identificar la venida del Mesías. Entonces, estamos en el mensaje de Juan, estamos en el tiempo que Juan el Bautista estaba predicando y era tan impresionante lo que el Bautista hacía que los mismos ¿cómo se llama? Los mismos sacerdotes mandaron a preguntar. Así es que vamos a seguir y ponga mucha atención a lo que viene. Ay. Unos detalles de Juan el Bautista. Vamos a ver unos detalles de Juan el Bautista. Juan había nacido de una familia sacerdotal, de la tribu de Leví.
Comenzó su ministerio a los 30 años y proclamó la necesidad de arrepentimiento y de preparación espiritual para la venida del Mesías. Fue primo de nuestro Señor Jesucristo y fue un precursor profético. Pero vamos a ver Lucas 1:15, 1:5, perdón, para ver qué nos dice hermana Roxana, la léanos genealogía. Lucas 1:5. Pues, Lucas 1:5. Porque vamos a ver, en este texto nos sirve para saber que Juan el Bautista no venía de una familia común, sino que venía de una familia al servicio del Señor. Amén. ¿Verdad? Y pertenecía a una tribu específica. ¿Lo tenemos? Este no es el donde nos mandó. Lucas 1:5. Si no, lo voy a leer y todos siguen la lectura. Nos dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, aquí es lo que nosotros podríamos decir, ¿verdad? Que Juan el Bautista era hebreo de hebreos, como lo dice Pablo de sí mismo. Es decir, hijo de padre hebreo y de madre hebreo, pero adicionalmente eran sacerdotes. Era el papá, Zacarías, era sacerdote, y Elizabeth, la mamá, era hija de Aarón, es decir, de la descendencia de Aarón, ambos de la tribu de Leví. Entonces, se acercaron, después, cuando el ministerio de Juan estaba en su apogeo, se acercó un grupo de personas, ¿verdad? Que venían y ellos eran sacerdotes y levitas, dice el texto, ¿verdad? Así entonces, ellos eran mandados por el Sanedrín. Y este Sanedrín dice, les leo lo que dice ahí. Juan había causado tanto alboroto que el mismo Sanedrín, el principal ente gubernamental de la nación, mandaba preguntar a Juan sobre quién era él y su bautismo. ¿Verdad? Eso era lo que le preguntaban a él, porque ellos estaban en la expectativa. ¿Quién será este? ¿Se estarán cumpliendo las profecías? ¿Será el que ha de venir, que es el precursor, que el que va a venir antes de la venida del Señor, o es el Mesías? Así es, pero no sé si vamos a leer antes, pastor, Mateo 3:3, para que nos aclare un poquito desde qué tiempo se estaba hablando ya de la venida de Juan el Bautista. Vamos a leer capítulo 3, versículos del 3 al 7. Ok, léalo, por favor. Del 3 al 7. Ok, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus hombros, de su lomo. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén de toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados, así es. Al ver el que muchos de los fariseos y el de los seduceos veían a su bautismo, le decían: generaciones de víboras, quienes os enseñó a huir de la ira venidera. Esa era una pregunta que estaba haciéndole. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, llegaron sacerdotes, llegaron levitas a preguntarle, porque ellos estaban preocupados por cómo la gente se había afectado.
¿verdad? Por cómo la gente llegaba y estaba bautizando. Fíjense que el hecho de que él bautizara era algo impresionante. Pero vamos a ver las preguntas. Las preguntas eran 3. La primera dice, ¿eres tú el Cristo? Se refiere al Mesías. ¿O eres Elías? Porque existía la profecía que Elías vendría primero antes que el Mesías. Establezca el reino, a establecer el reino en la tierra. Y vamos a leer, Mana Kenny tiene por ahí Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. Estaban preguntando primero porque todos esperaban el Mesías, pero hay que entender por qué lo esperaban. No era que el concepto que nosotros tenemos de liberación del pecado, sino que ellos esperaban al Mesías porque ellos presumían que los iba a liberar de la opresión que tenían del imperio romano. Entonces todos estaban preocupados. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y entonces todos estaban atentos a la venida del Mesías. Entonces, por eso es que le mandaron a preguntar si era el Cristo, el Mesías mismo, o si era Elías. Lo tenemos ahí, Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vea, la profecía era que iba a mandar a alguien, la profecía decía que iba a mandar a Elías, ¿verdad? Pero realmente no era a Elías que lo iba a resucitar de los muertos, sino que bueno, que Elías no murió, ¿verdad? Sino que se lo llevó una nube. Entonces, pero aquí lo que pasaba es que el ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista había predicho que vendría con el espíritu y poder de Elías. Es decir, no era Elías, sino que alguien como él, con la misma forma de ser de Elías, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista tenía similitudes. Quiero pedirle a José Asensio, léeme por favor 2 de Reyes 1:8 y hermana Anita, Mateo 3 y 4. 2 de Reyes 1:8 y Mateo 3 y 4. Y hermana Melqui prepara de Deuteronomio 18, 15 al 8. 15. 15 al 18. Al 18. Entonces, o era el Mesías, o era Elías, o también le preguntaron, o eres el profeta. Ya vamos a explicar por qué le preguntaron el profeta, porque lo veían aparte del Mesías y aparte de Elías. Pero hoy vamos a ver la similitud que tenía Elías con el profeta, con Juan el Bautista. Juan el Bautista. Hermana Melqui. No, 2 de Reyes 1:8. Sí. Amén. José. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo, ¿es Elías Tisbita? Entonces, vea, ahí lo están ubicando, vea, lo están describiendo. Vestido con pelo, realmente es pelo de camello, ¿verdad? Y un cinto de cuero, un cincho de cuero. Entonces lo ubicaron, ok, es Elías Tisbita. Vamos a ver Mateo 3:4. Amén. Vean. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. O sea, eran bastante parecidos, ¿verdad? Su forma de ser era bastante parecido y su ministerio también. Pero también le preguntaron, ¿eres tú el profeta? O sea, habían 3 preguntas. ¿Era Cristo? ¿O era Elías? ¿O era el profeta? El profeta lo había anunciado Moisés. Y esto en Deuteronomio 18, del 15 en adelante. Amén.
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová, tu Dios, oiréis conforme a todo lo que pediste, Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelvas yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni veo yo más este gran fuego para que no mueras. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho profetas, levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén. Ok, entonces Moisés había prometido un profeta tomado del pueblo. Entonces eran tres opciones: o era el Cristo, o era Elías, o era el profeta. Si era el Cristo, pues ya había que arrepentirse, ¿no? Si era Elías, que había de venir en Juan el Bautista, pues él tenía el derecho de bautizar a las personas, llamar al arrepentimiento. Ahora le preguntaban, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? Ahora, esto es bien importante, fíjense, ¿por qué? Ayúdanos ahí con la lectura. Esa era la gran pregunta que provocaba todo el alboroto, como dice ahí, y nos dice, al identificarse como una voz y no como Elías o el Mesías, dudaron de su autoridad para bautizar, porque él en el Antiguo Testamento asociaba la venida del Mesías como una época de arrepentimiento y de preparación espiritual. O sea, le estaban preguntando, si no era ninguno de estos tres, no tenía autoridad para llamar a las personas al arrepentimiento y que se bautizaran. Entonces, pero veían a la gente llegar por montones a bautizarse y lo que querían era desmentir y parar que la gente se bautizara, porque estaban ese alboroto, para ellos consideraban que aún no era tiempo, ¿verdad? Aún no era tiempo, no se habían dado todas las circunstancias y no era la persona indicada. O sea que veían de menos a Juan el Bautista, y cuando él en lugar de decir yo soy el que había de venir, yo soy el Elías que había de venir, él solo decía yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces dijeron, bueno, esto no tiene, él no tiene la autoridad. Ayúdanos por favor con Zacarías capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. O sea, ellos estaban preocupados por saber si era correcto el tiempo. Se preocuparon más de Juan el Bautista, y al pensar ellos que Juan el Bautista no tenía autoridad, perdieron la pista del Mesías, porque les recuerdo, primero iba a venir Juan el Bautista, primero iba a venir el Elías que ellos esperaban, y después iba a venir el Mesías. Al no identificar ¿cómo se llama? Al Bautista o a Elías, ellos no pudieron identificar al Mesías, y por eso se les perdió la venida del Mesías. Y cuando llegó Jesucristo, ya conocen ustedes que lo cuestionaron y tampoco creyeron en él. Juan, fíjense que Juan tenía un carácter muy especial, ¿verdad? Porque a pesar del gran alboroto que le armó, cuando la gente se acercaba a él, le veían con un carácter humilde, pero con el pecador era duro. Con el pecador, Juan no tenía misericordia, sino que Juan lo que quería era llamarlos al arrepentimiento. Entonces dice, Juan tuvo un carácter extremadamente humilde, tanto que él se identificó a sí mismo como una voz más que como una persona. Él no se identificó con ninguno de los tres que hablamos, sino que dijo, no, yo soy una voz, ¿verdad? Como algunos, ¿cómo se llama? Poetas dicen, yo soy la voz del pueblo, o yo soy no sé quién, ¿verdad?
pero no se identificaron como una persona y ellos querían saber de una persona. Entonces, veamos Lucas capítulo 17, versículo 10, por favor. Bueno, antes quiero recordarles que no hemos leído Ezequiel capítulo 36 y 37. Queda de tarea para que usted lo lea esta noche y yo siento que con estos dos textos vamos a aclarar muchas dudas que nos hayan quedado en cuanto a esto. Son dos capítulos. Son dos capítulos. 36, 37. Ahí los lee usted después. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver Lucas 17, 10. 17, 10. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Ahora vamos y después dice, y como menos que un esclavo considerándose indigno de desatar la correa del cazado del Mesías. Vamos a ver Lucas 3:16. Ayúdanos también, por favor. Cuando respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno poderoso, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, vean que Juan el Bautista no se sentía, sabía él que él no era la persona para el pueblo, o sea, que iba a liberar al pueblo, sino que él era antes que él. El Señor Jesucristo, cuando habló de Juan el Bautista, dijo que antes de la venida de Juan, no había un hombre más grande que Juan el Bautista, a pesar de que antes había estado Moisés, Abraham, etcétera. Dijo que no había nadie más grande, pero no era Juan el grande, sino que era el ministerio, porque el ministerio de Juan era anunciar el camino, preparar el camino del Mesías. Por eso es que era el ministerio más grande, pero también dijo después que en el reino, o sea, usted y yo, todos seremos más grandes que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Así es, y cabe hacer énfasis en que él dijo en la lectura de, si recuerda, de Lucas, que a los que hacemos lo que se nos ha ordenado, el mandato que el Señor se nos ha dado, dice, somos siervos inútiles. Y él venía para preparar el camino del Señor, el camino de nuestro Señor Jesucristo, como para abrir, como para ser aquel que va al frente y rompe, porque siempre cuando se comienza algo, siempre hay oposición, pero el Señor usó, Dios en su misericordia había elegido a Juan, que a él se le había ordenado hacerlo, pero él, a pesar de que cumplió y obedeció a Dios con su mandato, él dice que si hacemos lo que se nos ordena, somos siervos inútiles. O sea que nosotros tenemos que ser personas proactivas, que siempre tenemos que ir adelante y hacer más, porque siempre hay necesidad, porque como dice la palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ok, entonces veamos Lucas 3:16, por favor. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, noten que ahí él estaba poniéndose más abajo que un esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo era el encargado de desatar las correas de las sandalias de sus amos. Pero él decía, yo ni eso puedo hacer. Yo no soy digno de hacer eso, ¿verdad? Entonces, así era la calidad de Elías en cuanto a su ministerio y en cuanto al Mesías del cual él anunciaba. Que a pesar del cargo, y así tiene que ser en la vida práctica, que a pesar del cargo que nosotros tengamos en la iglesia, a pesar de los dones que el Señor nos haya dado, no nos tenemos que envanecer, sino que siempre actuar por medio del Espíritu Santo, que Él vaya siendo nuestra guía. Ok, vamos a seguir. El bautismo de Juan. Quiero explicarles esto porque no sé si alguno de ustedes conoce la diferencia o cree que es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo que nosotros como cristianos
hacemos ahora. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la diferencia? No sé si leemos los 3 bautismos que vamos a ver, No, pastor. no, todavía no. nos Quiero adelantamos. saber si alguien sabe la diferencia del bautismo. O sea, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Juan al bautismo cristiano hoy? ¿Alguien sabe? Dígame. No estoy segura, pero creo que nosotros ahora bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo con el Amén. conocimiento. En ese momento todavía no había venido el Hijo ni el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, prácticamente era un bautismo profético que se hacía o no, más o menos entiendo. Sí, por ahí va más o menos. ¿Alguien más? Asensio, ayúdale, por favor. Iba a decir algo similar, pero se me adelantó. Ok. En parte tiene razón en cuanto a la fórmula bautismal, ¿verdad? Nuestro bautismo ahora es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Juan lo que hacía, y quizás vamos a entrar ya para poderlo explicar, es que Juan llamaba al arrepentimiento. Era un bautismo de arrepentimiento. Cuando alguien le pregunte algo, el bautismo de Juan no es un bautismo, no, es un bautismo de arrepentimiento. Amén. Nuestro bautismo cristiano, se los adelanto, es identificándonos con Cristo, ¿verdad? Nosotros nos arrepentimos antes. Ahora, como creyentes, nos debemos de bautizar identificándonos como cristianos, como seguidores de Cristo. Amén. En su muerte y en su resurrección. Vamos a ver. El bautismo de Juan tenía su simbolismo desde los rituales del Antiguo Testamento. Ese bautismo solo se aplicaba en gentiles y se convertían al judaísmo, mostrando su arrepentimiento. Vamos a leer Levítico 15:13. Lo tienen ahí y seguimos la lectura a continuación. Cuando se hubiese limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. En el Antiguo Testamento había, no solamente era higiénico, sino que se le daba carácter de pureza y de limpieza espiritual al lavarse constantemente. Entonces, el bautismo de Juan nos trae a eso, a lavarnos de nuestra pasada manera de vivir. O sea, es una preparación. El bautismo de Juan es una preparación. Por eso en parte tiene razón lo que dice la hermana Kenia, que es en el aspecto profético, pero más es hacia el futuro, ¿verdad? Yo me bautizo porque estoy listo para recibir al Mesías. Pero nosotros primero recibimos al Señor y luego procedemos a bautizarnos. Pero ya vamos a ver un poquito más de diferencia. Los judíos consideraban que al estar en la ley no tenían nada de qué arrepentirse. Allí, en el párrafo anterior, al final dice que el bautismo en el Antiguo Testamento solo lo cumplían o lo hacían los judíos que los gentiles que se convertían al judaísmo. Cuando querían ser parte del pueblo de Israel, ellos primero se tenían que bautizar, simbolizando el arrepentimiento de su antigua manera de vivir, de no conocer a Dios. Entonces ellos se bautizaban. Por eso es que los gentiles decían, nosotros no tenemos necesidad de bautizarnos porque estamos en la ley. Pero se sabía que iba a venir Elías e iba a proclamar arrepentimiento. Y siempre arrepentimiento era relacionado con el bautismo. Vamos a seguir. Los judíos consideraban. Los judíos consideraban que al estar en la ley no tenían nada de qué arrepentirse. Es por eso el mensaje de Juan que fue tan poderoso.
porque hizo que judíos se bautizaran como si fueran gentiles, es decir, hizo que se arrepintieran de sus obras, reconociendo que se habían comportado como un gentil. Entonces, por eso es que los sacerdotes estaban sorprendidos, ¿verdad? Porque estaban prácticamente señalando a toda la gente que se acercaba, a todos los judíos, como que se habían comportado con gentiles. Como y gentiles. les recuerdo que el trasfondo, que en el momento que estaban ellos pasando, estaban saliendo de 400 años de silencio de Dios. Y de repente les señalan que ellos no estaban viviendo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos cumplían la ley, pero lo cumplían de manera externa. Vamos a seguir. Preguntas hasta este momento. Sigamos entonces. El bautismo de Juan. Los judíos que se bautizaron con Juan reconocieron que necesitaban llegar a ser el pueblo de Dios de manera genuina, interiormente y no solo exteriormente, haciendo a un lado su odio por los gentiles. Porque al bautizarse como se bautizaban los gentiles que se convertían al judaísmo, ellos estaban poniendo al mismo nivel. Y fíjense que todo esto era una mira hacia el futuro, porque el Señor Jesucristo dijo, hizo de los dos pueblos uno solo, porque dijo, la Biblia dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Entonces, esto, ellos todavía no lo sabían. Lo que a nosotros ahora hablamos son misterios que fueron revelados por Pablo ya en el Nuevo Testamento. Las personas se arrepentían en anticipación a la llegada del Mesías. Por eso es llamado un bautismo de arrepentimiento. Hoy vamos a ver los diferentes bautismos según la Biblia. Y el primero es el bautismo de Juan, que es del que hemos estado hablando, que también le llamado de arrepentimiento. ¿Les ha quedado claro lo que más o menos lo que fue el bautismo de Juan? De Juan. Sí. Llamó al arrepentimiento para luego proceder al Mesías, ¿verdad? Es totalmente lo contrario que nosotros hacemos. Primero, ¿verdad? Primero viene el Mesías a nosotros, conocemos a Cristo, procedemos al arrepentimiento y lo recibimos en el corazón. Ahora, ese es el primer bautismo que vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 diferentes bautismos que la Biblia reconoce. Bueno, como ya dijimos, el número 1 es el bautismo de Juan, que es un llamado de arrepentimiento. El número 2 es el bautismo del Espíritu Santo, que constituye la incorporación espiritual del nuevo creyente al cuerpo de Cristo. Vamos a leer Mateo 3:11. ¿Lo leemos? Por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el mismo Juan el Bautista está haciendo diferencia, no es lo mismo. No es el mismo bautismo. Lo que yo estoy haciendo no es lo que va a venir el que viene después de mí, ¿verdad? Entonces, y ese bautismo principal, este es el que hace Dios, ¿verdad? Amén. A través del Espíritu Santo. En este bautismo no hay mano de hombre. El bautismo del Espíritu Santo es el bautismo más importante de todos, ¿verdad? Es el que realmente nos incorpora al cuerpo de Cristo. Y por eso es muy importante que usted no pierda de vista ese momento tan precioso cuando usted tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, porque no solo tenemos que recibirlo como un Salvador, sino que hacerlo Señor de nuestra vida, porque es el momento cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Les voy a leer 1 Corintios 12, del 12 al 14, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos, oiga esto, bautizados en un cuerpo,
sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que Amén. el bautismo del Espíritu Santo es el momento trascendental cuando nosotros recibimos a Cristo y el Espíritu Santo espiritualmente nos incorporó a la iglesia. No hablo de la iglesia local, sino que hablo del cuerpo, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia representada por todos los creyentes. Esa iglesia que va a ser arrebatada cuando suene la final trompeta. Eso nosotros lo tenemos que tener bien aquí, porque muchas denominaciones, principalmente las iglesias pentecostales, consideran que el bautismo del Espíritu Santo es un evento posterior a recibir a Cristo. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Cuando usted recibió al Señor de corazón, ¿verdad? No solo por repetir una oración. Cuando usted nació de nuevo, allí fue incorporado. Usted no fue incorporado, por decirlo así, Mario el pecador, sino que Mario el redimido. Entonces, por eso, antes de ser incorporado, yo tenía que ser lavado con la sangre del Señor para ser incorporado en la iglesia. Porque si ustedes se recuerdan, dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia que no tiene que mancha ni arruga, ¿verdad? Y por eso es muy importante nosotros conocer la fecha en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como les dije anteriormente, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Saben que el día que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. Además de haber fiesta en el cielo, dice también que nuestro nombre, nuestro nuevo nombre es inscrito en una piedrecita blanca. Tenemos un nuevo nombre en el cielo para que ese día cuando nosotros, el Señor nos va a llamar con ese nuevo nombre, que ese nuevo nombre nos va a dar lugar a que se recuerde de nuestros pecados pasados, a que nadie pueda señalarnos por la falta que hicimos antes, sino que recuerden que el Señor nos limpia de toda maldad. Tendremos un nombre nuevo en la gloria del cual el Señor nos va a llamar, pero aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que hemos hecho al Señor, a Jesucristo, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Por eso es que es tan importante que usted esté seguro que usted es cristiano. O sea, que usted esté seguro que usted ha nacido de nuevo, ¿verdad? Realmente no se trata de solo repetir una oración. Se trata de tener la seguridad que yo tengo una nueva relación con el Señor. Que yo estoy seguro, porque de eso depende todo. Que yo me bautice, eso es un bautice en agua, es algo posterior. Pero mi salvación está en ese momento cuando el Espíritu Santo me sella a mí y Él es las arras de mi salvación. ¿Cómo así? Es el compromiso. Dios nos lo ha dejado a nosotros como la garantía de que Él vendrá por nosotros. ¿Verdad? Por eso, amados hermanos, es que es importante que usted esté seguro. Porque si no, todo lo demás es mentira. Y lo que hace el estar seguro son los cambios que esto provoca. Ahora vamos a ver un tercer bautismo, solo estos tres, y si usted se da cuenta, al menos estos dos y el tercero también, los bautismos son una decisión, ¿verdad? Son resultado de una decisión. Por eso es que la iglesia cristiana no reconoce el bautismo de infantes, ¿verdad? Y la Biblia tampoco reconoce el bautismo de infantes. Entonces, cuando alguien quiere acercarse al Señor y quiere cumplir con todo lo que Dios nos ha llamado, pues tiene que tomar la decisión para proceder a bautizarse. Ahora vamos al tercer bautismo, que es el que sí depende de nosotros, ¿verdad? El bautismo cristiano. Y este bautismo representa, por favor. Este representa la identificación de los creyentes con Cristo. Es cuando nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura
y resurrección. Si ustedes se dan cuenta de la diferencia, el primero era de arrepentimiento. Yo me bautizaba como sinónimo de arrepentimiento, esperando la venida del Mesías. El segundo es cuando yo tengo un encuentro personal con el Señor, el arrepentimiento ya ha procedido y el Espíritu Santo viene, Y nos sella. me sella y me incorpora al cuerpo de Cristo. El tercer bautismo que reconoce la Biblia es el que procede después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Se Amén. comprende hasta ese momento? ¿Alguien tiene una duda? Esto es importante. ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos a ver Hechos, capítulo 18, versículo 25, por favor. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Si ustedes se dan cuenta, allí estamos hablando de una persona que había creído, ¿verdad? Una persona que había creído, pero que todavía no había procedido a bautizarse. Vamos a buscar el texto entero porque me parece que es importante que veamos lo que pasó. Hechos, dijimos Hechos. Hechos 18, 25 y leemos en los siguientes. Sí, correcto. 18 dice, se los leo, ¿verdad? 18, desde el 24 les voy a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Alguien al estilo de Pablo, ¿verdad? Solo con Sí. una mejor disertación. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea, él ya era creyente, ¿verdad? Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que son dos colaboradores de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá fue de gran provecho a los de la gracia, a los que por la gracia habían creído. Entonces se da cuenta, este personaje era una persona importante, pero no estaba completo. ¿Por qué? Porque él se había quedado hasta el bautismo de Juan y él tenía que caminar y dar el paso para bautizarse. Y si realmente para los primeros, para los que se conocen como los padres de la iglesia o la iglesia primitiva, era importante que alguien se bautizara, nosotros tenemos que ocuparnos que los creyentes, que los nuevos creyentes se bauticen. Aquí, en la iglesia, ¿verdad? Tenemos nosotros que llevar a los hermanos a que den ese paso de fe, ese paso de, mejor dicho, de obediencia, porque el paso de fe ya lo dieron. Ahora vamos a ver Mateo 28 y se va a dar cuenta que también el bautismo cristiano es una orden del Señor para el pueblo cristiano, para los que discipulamos y para los que son discipulados. Vamos a leerlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vea que la gran comisión, si bien es cierto, el Señor acompaña a todos los creyentes que le servimos, pero él no iba a bautizar a los nuevos creyentes, sino que les mandaba diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la orden incluía esto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Señor Jesucristo ordena que a los nuevos creyentes hay que bautizarles. Y el nuevo creyente debe de entender que bautizarse es una responsabilidad
espiritual, no para con la iglesia, no para con el pastor y no para con los hermanos, sino que es una orden del Señor para todos los que creemos en él. ¿Verdad? Es una forma de demostrar que Jesús no es solo mi Salvador, es mi Señor. Amén. Entonces, vamos a leer también Romanos capítulo 3, versículos del 6 al 6 y 5. 5 y 6, perdón, no lo lean al revés, sino que 5 y 6. ¿Alguien que me lo... Ahí, ¿lo tienes ahí? Ok, vamos a leer. Si puede usted buscarlo, por favor, porque es importante. Romanos 3. 5 y 6. Espérame, que no estoy seguro si está bien eso. Algo le pasó a mi computadora aquí. No, Sí, ¿por qué? no sé, que no puedo ver nada. Póngale los lentes, hermano. Perdón, ahí el texto que vamos a leer, ahí hay un problema. El texto que vamos a leer es Romanos, espérame, vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 5 es. 6 del 3 del, permítame, del 5 al 6. Dice. Aquí vamos. Del 3 en adelante es. Romanos 6 del 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga esto. Estamos hablando de que usted y yo debemos proceder al ¿cómo se llama? Al bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y termina el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Entonces, amados hermanos, el bautismo es una obligación, es responsabilidad tanto del que discipula como el que es discipulado. Ahora, por último, ya casi terminamos, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Se recuerda que vimos anteriormente en el estudio, no, eso lo dijimos en un estudio bíblico, ¿verdad? Que también lo vimos en Efesios, hay una manera de hablar en griego, que cuando algo en el futuro es irrefutable que se va a llevar a cabo, lo hablan como que ya se hubiese realizado. Entonces, si usted ha creído en Cristo, usted para Cristo y en el griego, usted ya está resucitado. Eso ya se consumó, eso ya es una realidad. Entonces, amados hermanos, Juan el Bautista, lo que hacía cuando bautizaba es que llamaba a las personas al arrepentimiento, ¿verdad? Preparaba el corazón de todos y cada uno de ellos para que creyeran en el Mesías que había de venir. Entonces, el bautismo cristiano ilustra además nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo. Eso ilustra lo que exteriormente, ilustra exteriormente lo que ocurrió espiritualmente dentro de nosotros. Amén. Ahora, hasta aquí va a llegar la clase, ¿verdad? Clase número 4, que es la que hemos desarrollado este día. Entonces, pero el próximo jueves vamos a ver exactamente lo siguiente. Eso es lo que hemos estado viendo. Vamos a adelantarlo. La clase 5, o sea, el próximo jueves, vamos a ver del versículo 29 al 34. Y vamos a ver, si Dios nos los permite, estos tres conceptos. El concepto, perdón, Lena. El concepto del Cordero de Dios.
2, el pecado del mundo. Y 3, el bautismo de Jesús. Vamos a ver cada una de estas situaciones y espero en el Señor pues que lean ustedes, sigan leyendo para que les sea de provecho lo que y sea más sencillo el que nosotros podamos entender. Vea usted que hemos estado hablando de que Juan fue cuestionado en qué autoridad hacía todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué bautizaba? ¿Por qué? Porque el que iba a venir antes del Mesías iba a llamar a todos al arrepentimiento. Y siempre el lavamiento en agua estaba relacionado con el bautismo, con el arrepentimiento. Es limpiar lo pasado para estar limpios. Entonces, si Juan el Bautista no era, ¿por qué bautizaba? Entonces, al ellos determinar que Juan el Bautista no era la persona que había de venir, ellos le perdieron la pista al que según la escritura venía después de aquel que anunciaba el camino. Amén. Entonces por eso es que el pueblo perdió la pista del Mesías. Y ya cuando Jesucristo apareció, incrédulos lo fueron a buscar porque ellos pensaban que no podía ser él. Dígame, Ana Kenia. Pero cuando pasó la transfiguración, Jesucristo hace una referencia como que Elías, que supuestamente iba a venir antes, sí era Juan el Bautista. Correcto, es que él era Juan el Bautista. Lo que pasa es que Juan el Bautista no lo dijo así, porque todos los que hemos procedido a creer en el Señor tenemos que estar pendientes. El que se convierte porque puso atención, porque puso todo su entendimiento. Y entonces el Espíritu Santo lo tomó y procedió a creer en Cristo. Entonces Juan el Bautista no dijo, yo soy, porque ahí todos hubieran creído que él era y hubieran esperado al Mesías. Pero realmente Dios quiere que lo encuentren a aquellos que realmente le buscan. Por eso es que él hablaba en parábolas, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo definitivamente que dijo que él era el precursor, que él era quien había de venir, ¿verdad? Y él exaltó a Juan el Bautista, pero el pueblo no se percató. Así es, y recuerden que el Señor quiere que le busquemos en espíritu y en verdad, dice. Así es que, amado, espero que hayamos aprendido un poquito ahora. Realmente, amados, el Evangelio según San Juan tiene tanto que enseñar. La verdad es que la Biblia, cuando uno le pone atención, cuando uno le pone un poquito de atención, hay tanto que aprender, hay tanto que aprender. Imagínense que no hemos pasado del capítulo 1 de Juan y si usted puede volver a ver todo lo que hemos aprendido, es un montonazo. Efesios tiene para enseñarnos, es increíble. Yo he tenido que saltarme temas para poder avanzar. Pero yo pienso que con lo que estamos aprendiendo, si le ponemos un poquito de esfuerzo a esto va a quedar grabado en nuestro corazón y nos va a ayudar a ser personas más estables, más seguras en cuanto al amor de Dios para nosotros, en cuanto a nuestra conversión y en cuanto a lo que nosotros debemos de hacer por Cristo y en el nombre del Señor y por los hermanos. Amén. Y recuerden que tenemos que leer Ezequiel 36 y 37. No vaya a ser que nosotros nos encontremos ahí en los huesos secos. Bueno, pero entonces ahí estamos, amados. Este era el tema de ahora. Espero en el Señor que pues nos sirva y crezcamos más y decidamos aprender todo esto. Y que cuando alguien le diga, mire, ¿cuál es la diferencia del bautismo de Juan con el bautismo cristiano? Mire, ¿y qué tengo que reunir yo para bautizarme? Mire, ¿y cómo es? Y usted pueda decirle. O tantas corrientes, pastor, o hermanos, del Espíritu. No sé si ustedes han escuchado tantas corrientes sobre el bautismo en el Espíritu y el Señor en su palabra lo explica claramente. Ok, mis hermanos. Así es que si no hay preguntas, ¿hay preguntas hasta este momento? ¿No? Ok. Entonces así, hasta aquí llegamos con la clase.
Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor